Hola, ¿qué tal, compas? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Ismael Vargas y esto es Tendiendo Infinito. El día de hoy les vengo a presentar mi segundo video tutorial de este curso titulado Introducción al cálculo de variaciones. La idea de este video es profundizar un poco más acerca de los funcionales. Hoy ya le vamos a dar nombre y apellido a los funcionales, vamos a ver qué forma tienen. Posteriormente vamos a ver qué show con esto de la operación variación, para así generar una ecuación muy importante dentro del cálculo de variaciones, que es la ecuación de Euler-Lagrange o ecuación de Euler. Entonces, como vemos, hay mucho que ver. Comenzamos. Y pues bueno, si nosotros recordamos un poco lo que vimos en el video anterior, nosotros recordamos que vimos el concepto de funcional y nosotros quedamos que un funcional, la principal característica que tenía es que dependía de funciones. Hay que recordar también que pues denotábamos entre corchetes rectangulares para decir que era un funcional. Y su principal característica era que dependía de funciones. Y de hecho era la principal diferencia entre una función, porque la función no dependía de funciones, dependía de variables. De la variable x, de la variable y, de la variable z, etcétera, ¿no? Entonces esta no dependía de funciones, dependía de variables, la función. Y un funcional dependía de funciones. Muy bien. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a dar una nueva característica de los funcionales. Y es que nos estamos dando cuenta que si nosotros queremos que trabaje el funcional, nosotros tenemos que darle alguna función. Nosotros tenemos que darle alguna función a mi funcional j para que él se ponga a trabajar, se ponga a chambear y al final de su chamba nos arroje un resultado, nos va a arrojar algo. Y ese algo que nos arroja el funcional después de que nosotros le dimos la función es algo muy característico de los funcionales. Lo que te da un funcional como resultado va a ser siempre un número. Esa es una característica muy interesante de los funcionales. Entonces, esto lo podemos ver como una maquinita al funcional. Nosotros traemos nuestra función, nosotros vamos con nuestro funcional, se le insertamos a nuestro funcional se pone a chambear y al final nos va a dar como resultado un número. Entonces, es una propiedad muy interesante que tienen los funcionales. Y es interesante porque de aquí nace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué demonios está haciendo este funcional para hacerme una transformación de la función que yo le estoy dando a un número? Debe de estar haciendo alguna operación matemática para hacer esa transformación, para convertirme la función que yo le estoy dando en un número. Entonces la pregunta es esa: ¿cuál operación matemática debe de estar llevando a cabo mi funcional para hacer dicha transformación? Si quieres, tómate un minuto de tu tiempo de este video para pensar, ponle pausa y enseguida volvemos. Y pues bueno, si ya lo pensaste, te has de haber dado cuenta que la operación que está haciendo para convertirme la función en un número no es nada más ni nada menos que la integral. Eso es lo que está llevando a cabo mi funcional, está integrando. Porque si nosotros recordamos, cuando nosotros integramos una función sobre límites de integración, el resultado que nos da es un número. Para ejemplificar esto, vamos a retomar la función con la que trabajamos en el video anterior. En el video anterior nosotros teníamos nuestra función x cuadrada. Esta función vamos a integrarla de 0 a 2 y vamos a ver qué nos da. Si nosotros integramos x cuadrada, pues la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3 evaluada en los límites de integración de 0 a 2. Sustituimos en los límites de integración y vamos a obtener que es 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, que pues esto vale 0. Y al final el resultado que me da la integral es 8 tercios. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de la afirmación que les acabo de decir. Al momento de yo integrar una función, en este caso fue x cuadrada, al momento de yo llevar a cabo la operación integral y hacer todo el proceso de integración, el resultado final que me da
siempre va a ser un número. Entonces con esto ya llegamos a la conclusión que la operación que está llevando a cabo los funcionales son integrales. Por lo tanto, los funcionales van a tener cara de integrales. Y pues bueno, ya teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que los funcionales van a tener cara de integrales, ya estamos en posición de que les pueda presentar a nuestro primer funcional. Va a haber varios tipos de funcionales. ¿De qué va a depender? Pues de lo que haya dentro de la integral. Nosotros vamos a empezar a trabajar con el que es relativamente más sencillo, que es el siguiente. Va a ser un funcional que yo le voy a llamar j, y este funcional va a depender de una función. Esta función yo la voy a llamar y de x. Muy bien. Y esto va a ser igual a la integral de x1 a x2 de una función que va a tener como argumento los siguientes. Va a tener como argumento a mi función y de x, va a tener como argumento a la derivada de y de x respecto de x, y va a tener como argumento a mi variable independiente x. Entonces, este va a ser nuestro primer funcional con el que vamos a estar trabajando. Entonces, va a ser un integral, y adentro el integral debe de tener algo que tenga las siguientes características: que tenga la función y de x, a su derivada y a x. Cuando nosotros veamos un integral que adentro tenga eso, ya podemos decir que es un funcional de este tipo, y es con el que vamos a estar trabajando. Abro un paréntesis de notación. En algunos libros puede que no le encuentren la derivada expresada así. Muchos autores se ahorran un poquito la notación de la derivada y lo ponen de esta forma. Todo lo ponen igual. J de y de x es igual a la integral de x1 a x2 de f de y de x. Y aquí, en vez de poner el signo de derivada, ponen una y un subíndice x. Ese subíndice x quiere decir que es la derivada de y respecto de x. Este subíndice equivale a esto. Si aquí fuera una z, pues sería la derivada de y respecto de z. Pero es una x, entonces es derivada de y respecto de x. Entonces, en muchos libros puede que encuentren esta notación. En vez de tener la derivada así, la van a tener así. Pero es exactamente lo mismo. Muy bien, otra cosa de notación que habíamos quedado era que cuando tuviéramos a la operación variación, le íbamos a representar con una letra delta. Iba a estar al lado de nuestro funcional de esta forma. Y pues si lo ponía de un lado, pues también lo tengo que poner del otro. Y va a estar representada de esta manera. Entonces, cuando tengamos una delta al lado de nuestro funcional, eso quiere decir que le estamos aplicando la operación variación. Este fue un paréntesis, digamos que en nomenclatura. Nosotros vamos a estar trabajando con esta nomenclatura también para ahorrarnos un poquito el escribir la derivada. Y la operación variación pues la vamos a tener igual. Y una vez que tenemos a nuestro funcional, ahora viene contestarnos la pregunta más importante de todas. ¿Cómo puedo maximizar o minimizar este funcional? Porque si recordamos, ese es el objetivo que tenemos en cálculo de variaciones, minimizar o maximizar este funcional. ¿Y cómo hacemos eso? Pues yo les puedo decir que para hacer eso es bueno recordar qué es lo que estamos buscando. En el video anterior habíamos acordado que lo que estábamos buscando era alguna función que me pueda minimizar o maximizar a mi funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que encontrar qué cara debe de tener y de x. Porque y de x en este momento no la conocemos. Y de x puede ser ahorita de una x, o puede tener cara de x cuadrada, o puede tener cara de coseno de x, o puede tener cara de logaritmo natural de x, o puede tener cara de exponencial de x, etc. Puede tener un buen de caras. Entonces nuestra misión es buscar qué cara es la que tiene, que al momento de yo meterlo aquí e integrarlo, me asegure que me va a dar el número más chiquito en caso de estar minimizando, o me va a dar el número más grandote
en caso de estar maximizando. Esa es nuestra misión, buscar qué cara tiene esta. Porque ahorita y de x me representa toda una familia de curvas. Toda una familia. Y cada una de esas curvas cumple con la característica que pasa en x1 y en x2. Entonces hay que ver cuál de esas curvas es la que me minimiza o me maximiza mi funcional. Entonces, para explicarme un poquito mejor lo que acabo de decir, vamos a hacer una pequeña gráfica. Vamos a tener un eje de las y y un eje de las x. En el eje de las x voy a tener un intervalo de integración que va de x1 a x2. Entonces lo pongo. Voy a tener una x1 y voy a tener una x2. Cada una de estas pues va a tener a su correspondiente y, su y1. Entonces este va a ser el punto x1, y1 y va a tener también a su y2, que este sería el punto x2, y2. Entonces, como les dije, hay una infinidad de curvas que cumplen con esas condiciones, que pueden pasar por esos dos puntos. Por ejemplo, puede haber una curva que vaya así y que pase por esos dos puntos. Esa es una función y de x. O puede haber otra curva que tenga forma de línea recta que también pase por esos dos puntos. Y esa también vale como una función y de x. O puede haber otra que haga al contrario, que vaya como para arriba. Y esta también sería otra función y de x. Entonces, como vemos, hay una infinidad de curvas. Y toda esa infinidad de curvas me la está representando esta y de x. Es toda una familia de curvas. Entonces, nuestra misión es ver cuál de estas curvas es la buena, la que me puede maximizar o minimizar a mi funcional. Eso es lo que quiero hacer. Y pues bueno, una vez que ya nos quedó claro qué es lo que estamos buscando, ahora sí ya podemos empezar a contestarnos cómo vamos a minimizar o maximizar dicho funcional. Y para esto lo primero que vamos a hacer es hacer una suposición. Vamos a suponer que alguna de todas esas curvas es la buena, es la que me va a minimizar o maximizar este funcional. En mi caso yo voy a suponer que es esta que va hacia abajo. Yo voy a suponer que esa es la que me interesa, porque es la que me puede minimizar o maximizar a mi funcional. Yo esta curva que es la chida, yo la voy a llamar x y de x, 0. Así la voy a llamar. Esa va a ser mi curva que me puede minimizar o maximizar a mi funcional. Voy a suponer que es esa. Y todas las demás pues no van a lograr eso, ¿no? No van a lograr ese objetivo. Entonces, ahorita por el momento también nada más me voy a quedar con una de esas que no logra el objetivo de minimizar o maximizar a mi funcional, que es esta de arriba. Y sobre esta que no lo logra y esta, voy a definir una cantidad, que es la diferencia que hay entre la altura de la curva chida y la otra curva que no logra hacer la minimización o la maximización. Y a esta altura que hay entre estas dos curvas, yo la voy a definir como la variación de y. Así la voy a definir, la variación de y, a la altura que hay entre la curva que me interesa y una que no me interesa. Una aleatoria, ¿no? Una que no me interesa, entonces a esa altura yo la voy a llamar variación de y. Algo característico que tiene esa altura, como podemos ver, a medida que se acerca al punto final, la altura se va haciendo más chiquita, la variación de y se va haciendo más chiquita, hasta que llegan al punto en donde se cruzan las dos líneas, que es en el punto final, pues la variación de y vale 0, ¿no? E igual, a medida que se va acercando la variación de y al punto inicial, pues se va haciendo más chiquita la altura. Y ya cuando se cruzan las dos curvas, pues la variación de y también vale 0. Muy bien. Entonces esa es la característica de la variación de y. Ahora, yo voy a definir la variación de y de la siguiente manera. La variación de y va a ser igual al producto de un factor de escalamiento llamado alfa por una función arbitraria que se va a llamar eta de x. Así la vamos a llamar.
Entonces, así yo voy a definir a mi variación de y, donde alfa es un factor de escalamiento. Ese factor de escalamiento es muy importante porque me va a decir qué tan cerca o qué tan lejos estoy de mi curva chida, de mi curva que me puede minimizar o maximizar mi funcional. Si alfa es muy grandote, pues la variación de y va a ser muy grandota, o sea, la altura va a ser muy grandota. Entonces, si alfa es muy grandote, puede que alfa esté como hasta acá arriba. Entonces, la altura va a ser muy grandota y eso significa que estamos muy alejados de la curva que me interesa. Y al contrario, si alfa es muy chiquita, pues vamos a estar más o menos, digamos que por aquí, alfa es muy chiquita, la variación de y va a ser muy chiquita, entonces vamos a estar más cerca de la curva que me interesa. Eso es lo que hace alfa, es muy importante. Y eta de x va a ser una función hasta cierto punto arbitraria que va a tener las siguientes características. Tiene que ser continua en la primera y en la segunda derivada. Y además debe de cumplir la condición de que cuando le evaluemos en el punto inicial, que es x1, y en el punto final, que es x2, deba de cumplir que esto valga 0. O sea, se anule esta función. ¿Y qué pasa si se anula en el punto inicial? Pues todo esto va a valer 0, la variación de y va a valer 0, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Que mientras más nos acercáramos al punto inicial, iba a valer 0, y en el punto inicial la variación de y iba a valer 0, la altura iba a valer 0, ¿no? Porque se cruzan. Entonces esto es lo que me está diciendo, cuando llega a x1, se truena, vale 0. Igual cuando llegas al punto final, que es x2, también se truena y por lo tanto la altura también vale 0. Esto lo podemos ver, la eta de x la podemos ver como un escáner. Está apagado en x1, vale 0, y ya cuando empieza a salir de x1 va a valer algo. No sé cuánto va a valer, va a ser arbitrario, pero va a valer algo. Entonces al momento de que llegue a x2, ahí se vuelve a apagar. Y por lo tanto también la variación de y va a valer 0. Entonces eso es lo que hace eta de x. Y pues bueno, y una vez dichas estas definiciones, vamos a relacionar este punto que tenemos aquí con delta de y, la variación de y la altura de mi curva chida. A este punto yo lo voy a llamar y de x, alfa. Y aquí nos damos cuenta que dependiendo de alfa, pues vamos a estar en una curva. ¿Eso qué quiere decir? Que pues ya y, todas las que no son, van a depender de alfa, ¿no? Porque dependiendo del valor vamos a agarrar una curva que no es, que esté muy lejos de mi ecuación chida o muy cerca de mi ecuación chida, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces a este punto lo voy a llamar y de x, alfa. Entonces si nos damos cuenta, esta curva que tenemos, que es y de x, alfa, la que no me interesa, se puede relacionar con la curva que me interesa, que es de y de x, 0, más la variación de y. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues si yo sumo este cachito más la variación de y, pues llego a y de x, alfa. Si yo sumo el cachito y la variación de y, pues voy a tener y de x, alfa. Voy a tener la curva parametrizada. Entonces, aquí tenemos ya una representación de todas las curvas, pero ahora en función de un parámetro alfa es lo que nos estamos dando cuenta. Ahora, vamos a sustituir. Yo les había dicho que la variación de y era igual a esto. Entonces sustituyo en esta expresión y vamos a tener y de x, alfa es igual a y de x, 0 más alfa por eta de x. Y ahí está una expresión muy importante que ahorita vamos a usar. La encierro con cuadrito pues para denotar que es importante, y esta expresión la voy a llamar 1. Muy bien. Entonces, esta expresión lo que podemos ver es que me está representando a toda la familia de curvas, igual que lo hacía y de x. Me representaba esa misma familia, no más que aquí yo la expreso en función de un parámetro llamado alfa. Entonces, lo que estamos viendo es que parametrizamos toda esa familia de curvas en función de alfa. Y dependiendo de la elección de alfa, pues vamos a estar en una curva que puede estar así
o puede estar muy cerca de mi ecuación que me interesa, de mi ecuación que me puede minimizar o maximizar mi funcional. Entonces, ¿con qué me gano con esto de expresarla en función de alfa? Esto me permite escribir esta expresión de otra forma. ¿Y cómo la puedo escribir o qué forma le puedo dar? Que si nos damos cuenta, el funcional depende de y de x. Y aquí lo que hice es que y dependiera mucho de la elección de alfa. Por lo tanto, no es tan descabellado pensar que si y ahora depende de alfa, pues el funcional va a depender de alfa. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a dejar de ser funcional. Ahora va a ser una función ¿de quién? De alfa. Va a ser una función de alfa, porque lo que hicimos fue parametrizar a toda esa familia de funciones, a y de x. Y eso me permite expresar este funcional ya no como un funcional, sino ahora como una función. Y esto es igual a la integral de x1 a x2 f de y de x, alfa, la derivada de y de x, pero ahora parametrizada también x, alfa, y la variable independiente, que es x, diferencial de x. Ahí está expresado lo mismo, pero ya no como un funcional, sino como una función. ¿Por qué? Porque parametrizamos todo con un parámetro llamado alfa. Parametrizamos a la y si parametrizamos a la y con alfa, pues también parametrizamos al funcional. ¿Por qué? Porque pues dependía de y de x. Entonces ahora esto me permite, en vez de escribir esto como un funcional, lo escribo como una función. Eso es lo que me permitió. Y pues me preguntarán, ¿y eso para qué me sirvió? Yo lo veo un poco más difícil, ¿no? Y yo les puedo decir que se ve difícil, pero este proceso ya lo sabemos hacer. Ahora el objetivo que es, pues minimizar alfa, ¿no? Porque quedamos que mientras más pequeño sea, más estamos cerca de la ecuación chida, ¿no? Que era y de x0. Entonces ahora el objetivo es buscar el mínimo de alfa. O sea que no dependa de alfa la derivada, entonces buscar la función que no dependa de alfa, que es precisamente la ecuación buena, ¿no? La que nos interesa. Entonces este problema ya se convirtió en un ejercicio de minimización en cálculo diferencial, porque ahora lo que tenemos que hacer, esto ya es una función, tenemos que minimizar a alfa, eso ya lo sabemos hacer, lo vimos en el video anterior, ¿no? Para minimizar una función, ¿qué es lo que hacíamos? Derivábamos e igualábamos a 0. Entonces es lo que tenemos que hacer, vamos a derivar a la función j respecto de alfa, y una vez derivada la vamos a igualar a 0. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que derivar esta función respecto de alfa e igualarla a 0. ¿Por qué? Porque queremos minimizar alfa, ¿no? Quedamos que es lo importante. Mientras más chiquito estaba, más cerca estábamos de la función. Entonces eso es un problema de minimización. Tenemos que buscar la función que no dependa de alfa, que habíamos dicho que era y de x, 0, que es la función que nos interesa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hasta aquí sería la primera parte de este video tutorial. Digamos que esta es la parte más conceptual de todas, es como la base. Lo que viene a continuación ya es un poco más talacha matemática. Tenemos que derivar parcialmente, integrar por partes y cosas así. Es más, digamos, matemática, más talacha. Pero para mí esto es súper importante que lo entiendan, estos conceptos. Ya estamos viendo que logramos parametrizar a toda una familia de curvas mediante la definición de la variación de y. Al momento de meter la variación de y, pues metimos el parámetro alfa. Este parámetro alfa me permitió expresar toda la familia de curvas que había en función de dicho parámetro de alfa. Y esto, como consecuencia, me permite escribir
a mi funcional que tenía originalmente como una función. Y ahora el objetivo, ya aquí trazamos el camino para encontrar la función que buscamos, pues tenemos que minimizar alfa, que mientras más chiquito sea, más cerca estamos de la ecuación original. Entonces si lo minimizamos de forma infinitesimal, pues vamos a llegar a la ecuación original, ¿no? Esa es la idea. Entonces en el siguiente video, en la siguiente parte que vamos a hacer esta derivada sobre esta cosa, vamos a derivar respecto de alfa y posteriormente vamos a igualar a 0 y vamos a ver qué nos sale.